Bueno, amigos, existe una diferencia abismal entre las intervenciones a las EPS que hacían los anteriores gobiernos a las intervenciones a las EPS que hace el actual gobierno. En los anteriores gobiernos se intervenían las EPS, se liquidaban y sus usuarios pasaban a otra EPS, lo que aseguraba que el sistema de salud quedara en manos de otro privado, de otra EPS. Entonces, la gran diferencia es que en este gobierno, pues estas EPS son intervenidas, ojo, para mejorarlas, para impulsarlas, para recuperarlas. Los usuarios no quedan afectados porque los usuarios quedan en la misma EPS. Lo único que sucede allí, la única diferencia mientras se intervienen estas EPS es que el gobierno le pagará directamente a las entidades, a las instituciones que prestan el servicio de salud, es decir, a las IPS. Los usuarios los mantiene esta EPS, en este caso Sanitas, para dar un ejemplo. Los usuarios aún están allí afiliados a la EPS porque la EPS Sanitas no se ha liquidado, no se ha cerrado. Entonces, repito, la gran diferencia es que el gobierno de Gustavo Petro toma el control de esta EPS y le va a hacer los pagos directamente a las instituciones que prestan el servicio de salud, es decir, a las clínicas y hospitales. Vuelvo y repito, en anteriores gobiernos estas EPS eran liquidadas y sus usuarios pasaban a otra EPS. Entonces, esa es una diferencia bastante importante que garantiza que el servicio de salud se le siga prestando con mejores garantías a sus usuarios. Entonces vamos a revisar esta publicación que hizo Semana el 17 de febrero del año 2010, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente. Mire lo que decía: Supersalud tiene facultades para intervenir las EPS. ¿Por qué en ese entonces, amigos, hago esta pregunta? ¿Por qué en ese entonces esto no era considerado como un acto dictatorial? ¿Por qué en este gobierno, cuando interviene las EPS, es tratado de dictador, es tratado de expropiador? Vemos claramente, amigos, que estas situaciones de esas intervenciones a las EPS vienen sucediendo por lo menos desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ojo con lo que dijo en ese entonces el expresidente Álvaro Uribe Vélez, año 2010, repito: he pedido al superintendente de salud que cuando tenga pruebas, ojo, inmediatamente, si tiene que intervenir EPS, lo haga, cierro comillas. Esto lo afirmó el jefe de Estado, dice acá esta publicación. Bueno, vuelvo al tema. ¿Será que el gobierno colombiano actual, el gobierno de Gustavo Petro, no tenía indicios claros para intervenir, o no tenía argumentos claros para intervenir la EPS Sanitas y la nueva EPS? Pues claro que así, amigos, se viene hablando de que esta gente se viene robando el dinero de la salud de los colombianos. Por eso se intervienen esas EPS. Y ojo, es intervención, no es liquidación. Es intervención para mejorar esas EPS para que ellas sigan prestando el servicio de salud a los colombianos. Lo único que cambia un poco aquí es que el presidente Gustavo Petro va a pagarle directamente a las instituciones que prestan el servicio de salud. E insisto, no está haciendo lo que hacían los anteriores gobiernos. Cogían a estos usuarios de estas EPS y los trasladaban a otra EPS, a otro privado, para que siguiera manejando el sistema de salud como lo vienen haciendo, como lo han venido haciendo, y de paso pues robándose el dinero de la salud de los colombianos. Existen evidencias que señalan de que por lo menos hasta la fecha están embolatados 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Entonces el presidente Gustavo Petro toma medidas y no va a hacer lo que hacían estos anteriores gobernantes: entregarle los usuarios a otra EPS para que siga y vuelva el ciclo de robo de nuestra salud. Sigo por acá. El presidente Álvaro Uribe Vélez recordó este martes que la superintendencia, bueno, estamos hablando de 2010, aclaro, Nacional de Salud, ya tiene la facultad de ejercer un control efectivo sobre las EPS para evitar eventuales abusos contra los usuarios del sector.
Bueno, vale la pena señalar que el presidente Álvaro Uribe Vélez en ese entonces no estaba muy preocupado por los usuarios de la salud, estaba más preocupado por los privados, por quienes manejan las EPS, porque si hubiera estado preocupado por la salud de los colombianos, pues no hubiera permitido que esos usuarios se fueran a otra EPS y que volviera otra vez todo este ciclo. Debo recordarles que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el gobierno de Juan Manuel Santos y en el gobierno de Iván Duque se intervinieron y se liquidaron muchas EPS. En este gobierno apenas se han intervenido 2 EPS, que es Nueva EPS y Sanitas EPS. Por primera vez, la Superintendencia de Salud tiene facultades para poner en cintura a las EPS. Esto lo dijo también el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. El mandatario también llamó la atención del organismo para que intervenga sobre las irregularidades que se presenten en el momento que deba hacerlo. Repito mi pregunta, ¿por qué en ese entonces el señor Álvaro Uribe Vélez no se le señaló de ser un expropiador de las EPS? ¿Por qué es en este gobierno donde suceden estos hechos de intervención a las EPS y a él sí lo señalan de dictador y de expropiador? ¿Por qué? ¿Por qué si la situación es la misma que en este caso sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el tema de las EPS? Bueno, sigo por acá. Abro comillas, he pedido al superintendente de salud que cuando tenga pruebas, inmediatamente, si tiene que intervenir EPS, lo haga. Repito, esto lo dijo Álvaro Uribe Vélez en el año 2010. Bueno, y para terminar, amigos, voy a compartir con ustedes en un video donde el uribista Abelardo de las Priella denunciaban todas las irregularidades de estas EPS. Voy a compartir este trino de este usuario, la red X, es bastante activo en esta red social. Juan David Pedraza dice que en el año 2011 el abogánster Abelardo de las Priella denunció ante la Fiscalía General de la Nación a 14 EPS, en las que se destacan Sanitas, Famisanar, Compensar, precisamente por fallas en el servicio. La Fiscalía comenzó a investigar una denuncia contra directivos de 14 de las más importantes EPS del país. Busca establecer grados de responsabilidad por muertes de pacientes cuando fallecen por falta de atención médica, tratamientos y suministro de medicamentos. La Defensoría del Pueblo tiene en su poder cientos de denuncias en este sentido. Aunque la investigación aún estaba en su etapa previa, lo primero que ordenará el fiscal del caso es llamar a los 14 representantes legales y miembros de la junta directiva de las EPS para que entreguen sus versiones sobre la forma como se diagnostica y se entregan medicamentos para tratar enfermedades especialmente terminales. Según la denuncia, la ley establece que los representantes legales de estas EPS responden por la ausencia de estos diagnósticos. Estas personas deben responder a título de dolo por la muerte de cientos de pacientes que nunca recibieron la atención médica a la que tenían derecho. La investigación tratará de establecer en qué casos de pacientes muertos no se suministraron a tiempo los medicamentos o los tratamientos. Es necesario que la Fiscalía tome cartas en el asunto y que se cree un precedente importantísimo para que situaciones tan lamentables como esta no vuelvan a ocurrir. Las 14 EPS cuyos representantes legales fueron denunciados son las mismas intervenidas por el gobierno e investigadas administrativamente por la Superintendencia.